Dios les bendiga, bienvenidos a un nuevo estudio del libro de Lucas. Este evangelio, hoy vamos a empezar el capítulo número 10 y vamos a ver los primeros 24 versículos, pero antes oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y por el honor y privilegio de poder estudiarla, Señor, en este día. Te pido que nos guíes, que nos enseñes, Señor, y que nos ayudes fortaleciendo nuestras vidas cada día y para ponerlo en práctica también, Padre. En el nombre de Jesús pongo este tiempo en tus manos. Amén. Bueno, como decíamos, hoy empezaremos el capítulo número 10, que tiene algunas cosas, ¿no? Hay varios temas en este capítulo, pero hoy vamos a ver solo los primeros 24 versículos, y esto tiene que ver con una conexión que pasamos ya antes cuando Jesús envió de 2 en 2 a sus discípulos, a sus 12, pero ahora ya no va a enviar solamente a 12, sino que va a enviar a un poco más de personas. Y veamos los primeros 2 versículos de Lucas 10. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ok. Jesús había enseñado algunas lecciones acerca de la grandeza y había ampliado ahora el número de los comisionados. Ahora son 70 personas, desconocidos para nosotros, porque no tenemos el nombre de ninguna de ellas. No hay registro en la Biblia de cómo se llamaban. Pero eso no es lo que la Biblia nos enfoca, sino que más bien tenemos el registro de lo que ellos hicieron, de la misión que ellos tuvieron y de cómo la cumplieron. Entonces eso es lo que realmente interesa para nosotros también, el poder entender de que Jesús tiene una misión, podemos decir, algún objetivo primeramente de forma específica para cada uno de nosotros. Y la pregunta es si nosotros estamos cumpliendo con esa misión que el Señor nos ha dado. Primero, también la Biblia nos dice de que han sido enviados no 70 al azar y simplemente vayan como ustedes quieran, sino que Jesús los mandó con un orden específico. Recuerde que Dios es un Dios de orden y tenía la intención ya Jesús de enseñar nuevas cosas, de enseñarnos a nosotros, de enseñarnos a ellos. Y primero lo que entendemos es que los envía de 2 en 2. El grupo se amplía, ya no son 12 porque es necesario expandirse, abarcar más territorio para que el Evangelio abarque más lugares, ¿verdad? Para que más personas puedan entrar al reino de Dios. Pero tenía que ser de 2 en 2 porque debían estar dispuestos a trabajar en equipo. Esa era una de las cosas primordiales en este tema. Porque ellos tenían que entender, y nosotros también, la necesidad de poder estar de acuerdo entre 2 personas que son ministros de Dios, entre 2 personas que adoran al mismo Dios. Y fomentar la unidad es una de las cosas básicas que Jesús mismo enseñó y lo pidió en su oración. Entonces, como iglesia debemos entender eso, de que es bueno estar de acuerdo, 2 personas, ministros de Jesucristo, 2 siervos de Jesucristo, de acuerdo en la misión que Dios nos ha encomendado, y también de acuerdo en que pueden hacerla juntos. No ponían diferencia, yo lo hago de esta manera y tú de esta manera, o tú verás cómo te las arreglas, sino que trabajaban juntos por un bien común. Además, recuerde que en la Biblia mismo se nos enseña que en boca de 2 testigos podría establecerse cada cosa. Así que también esto era importante, el poder confirmar algo, el poder tener la veracidad de lo que se estaba predicando. Y además de eso, otro detalle importante aquí es que entre 2 personas podían animarse, podían consolarse cuando el trabajo se ponía difícil, porque no siempre el trabajo es fácil, ¿verdad? Y más aún cuando se trata del Evangelio, las personas no le reciben con los brazos abiertos, le dicen: pasen, sí, voy a aceptar a Jesús en mi corazón. No, las personas normalmente no dicen eso. La mayoría de hecho son reacios y comienza a haber un poco de desánimo en los siervos de Dios. Pero cuando están 2, el uno puede animar al otro. Y es lo que nos dice también Eclesiastés, capítulo 4, y los versos 9 al 10 dice: mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Primero lo está diciendo Eclesiastés que entre 2 personas el trabajo es más eficiente. Se hace de una mejor manera, son más efectivos para trabajar. Y lo mismo usted lo puede aplicar en su casa, ¿verdad? Lo mismo puede hacerlo con su familia. Entre 2 personas pueden trabajar de una manera en común, en conjunto, para obtener
un mejor resultado del trabajo que usted quiere hacer, ¿verdad? Y de la misma forma en la iglesia, trabajar en equipo nos ayuda a ser más efectivos, más eficientes. Y aquí también dice, si el uno cayere, entonces el otro puede levantar a su compañero. Pero la clave está en cómo lo ve. La Biblia lo describe como compañero. Compañero es alguien que camina con usted hacia un mismo lugar, hacia una misma meta, un mismo destino. Y a veces cuando tenemos diferencias con alguien, y son personas cercanas a nosotros, por ejemplo, entre pareja o entre personas del mismo ministerio, a veces existe esto, no sé, tú cómo te equivocaste, tú verás cómo te las arreglas. Y tratamos de nosotros deslindarnos de la otra persona que se haya equivocado. Pero la Biblia dice que de ley uno va a caer, pero el otro está allí para tratar de levantarlo, para ayudarle a levantarlo, porque no somos perfectos, nos vamos a equivocar, tomaremos malas decisiones, pondremos de pronto en ministerios personas que no deberían estar allí, nos vamos a equivocar porque somos humanos, pero el compañero que está junto a nosotros nos va a ayudar a animarnos, nos va a ayudar a levantarnos. Y en el contexto en que esto fue escrito, también no es un contexto como solo caer a alguien al piso, sino que fue escrito en un tiempo en que los viajeros iban por los caminos y lo hacían no lo hacían solos por el tema de los ladrones que habían. Los ladrones lo que hacían era hacer un agujero y taparlo con ramas, así más o menos como usted veía en los dibujos animados, ¿no? Que hacían un hueco y de pronto el coyote ponía ahí unas ramas para que caiga el correcaminos, algo así. Y las personas que caían no caían al piso, caían a un agujero. Entonces sacarlo de allí era mucho más difícil que levantar a alguien del piso. Y eso tiene que ver que cuando a veces metemos la pata nos podemos equivocar de una manera que es difícil de solucionar, pero no imposible. Y eso no es motivo o pretexto para desanimarnos. Eso es motivo para buscar ayuda, para que alguien, un compañero, nos ayude a levantarse. Y si nosotros somos testigos de que alguien ha caído de esa manera, entonces estamos allí para ayudar a levantarse. Entonces dos personas que iban a ir comisionadas por Jesús a hacer lo que tenían que hacer, tenían que entender este principio, que son compañeros. Y además también la Biblia nos dice que había mucho trabajo, pero pocas personas para hacerlo. Y recuerda que Jesús no hizo una invitación abierta de, bueno, de todos los que quieren venir, pues que vengan, porque yo les voy a mandar de dos en dos. En este caso fue diferente. Él hace una invitación abierta al arrepentimiento, a seguirle a Él. Pero cuando se trata de servir ya no es tan abierta. Ya la cosa comienza a ser un poquito más difícil porque Él seleccionó a sus ayudantes. De la misma manera que no son todos los que hacen este trabajo, sino aquellos a quienes Dios decide enviar. ¿Y cuáles serían los requisitos para ser escogidos? Primero, bueno, dice los obreros son pocos. ¿Por qué? En el capítulo anterior nosotros vimos un poco la respuesta, ¿no? Habían 3 candidatos para poder seguir a Jesús, pero los candidatos tenían sus pretextos también. Decían, Señor, te voy a seguir donde quiero que vayas. Pero Jesús les dijo, mira, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Tal vez esta persona tenía la intención de servir a Jesús, pero de seguirlo por obtener algún tipo de beneficio, o tal vez decir, no, el ministerio es una cosa donde hay mucho dinero. No, no se trata de eso. No es así en realidad, en la práctica. Aunque muchas personas dicen, mira, el pastor tiene esto, tiene lo otro. En realidad, el ministerio no es una cosa tan sencilla. Además, el otro dijo, Señor, bueno, yo te voy a seguir, pero voy a enterrar primero a mi papá. Y habíamos visto el estudio de eso, ¿verdad? En el capítulo anterior. Y decíamos, esto era un tiempo indefinido. O sea, él lo que quería era quedarse hasta que el papá muera. No, o sea, no es que había el funeral del papá, no es lo que estaba pasando. Y la otra persona dijo, bueno, me voy a ir, pero espérate, Jesús, que me despida de mi familia primeramente. Ellos querían hacer una fiesta de despedida, ¿no? Es como el que dice, voy a dejar de beber y para celebrarlo, entonces voy a pegarme una última borrachera. No se trataba de eso, aquí era un tiempo definido, tal vez más pequeño, pero lo que tenían en común es que todos anteponían sus necesidades antes de poder servir a Jesús. Y a veces caemos en lo mismo. Tratamos de servir a Dios siempre y cuando me sobre tiempo y siempre y cuando ya haya hecho yo todo lo mío. Y no estoy hablando de su familia ni de su trabajo, estamos hablando de cosas más personales. A veces simplemente queremos lograr algo personal que no es tan importante y si es que me sobra tiempo, pues ir a la iglesia. Y a veces es triste, ¿no? Pero a veces llega el domingo y dice, ven, oye, te invito a comer. Y dice, ya, entonces voy a comer. Y luego no vas a la iglesia porque dice, es que me invitaron a comer. Pero no se trataba de eso, ¿verdad? Puedes comer después del servicio, tranquilamente, ¿verdad? El punto está en qué ponemos primero. Estas personas, estos 3 candidatos del capítulo anterior, anteponían primero sus propios deseos. Y eso es una de las cosas que descalifica a alguien para el ministerio. ¿Por qué?
Porque la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y hacer cosas como esta, ponernos a nosotros primero, es una muestra de que no amamos a Dios de esa forma. Además, Jesús nos da la fórmula de cómo tener más siervos en la iglesia. Todos queremos más siervos, ¿verdad? Y la solución es fácil. Dice Jesús, ore. ¿Qué quiere decir? Dice, ruega al Señor de la mies para que envíe más obreros a la mies. Entonces, por eso es que hay escasez. De pronto hay muchas personas en la iglesia, pero no todos están dispuestos a servir. Además, el plan de Dios siempre va a incluir oración. Y la oración en este caso es específica. Señor, manda más obreros a la mies. La pregunta es, si nosotros oramos, Señor, manda más obreros, ¿usted está dispuesto a ser uno de ellos? ¿Quiere ser usted uno de los obreros del Señor? Bueno, y continuamos. Versos 3 al 9, vamos a ver unas características de los integrantes de estos ministerios. Dice, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. A nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo los que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed de los que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué es lo que estaba diciendo entonces Jesús? La primera cosa, la primera noticia es, señores, ustedes han sido llamados para ir a disfrutar la vida. No, lo que Jesús dice es, yo los estoy enviando como corderos en medio de lobos. Y esto es como que, a ver Jesús, me estás llamando al ministerio, pero me estás advirtiendo primeramente de que la cosa no va a ser fácil, o sea que va a ser un gran peligro en primer lugar, porque estamos viendo de que lo que les dice es, están yendo a la boca del lobo, como decimos nosotros en Latinoamérica, o sea, estás yendo directamente al peligro. Pero Jesús da algunas indicaciones aquí que son increíblemente buenas y lindas. Algunas de ellas las vimos, dice no llevéis forja, ni calzado, ni nada de esas cosas. Nosotros ya vimos eso cuando hablamos de los 12, ¿verdad? Porque lo que era importante era el tema de que Jesús daba la provisión a cada uno de ellos. Y antes de continuar en los detalles, Mateo nos da un poco más de detalles de esta misma misión en Mateo 10:16, donde dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces Jesús nos está diciendo cómo enfrentar este peligro, cómo enfrentar al mundo. Y nos dice de esta forma, prudentes como serpiente. ¿Y qué quiere decir? La palabra en griego es la palabra pronimos, que significa cuidadoso, sagaz, pensante, discernidor, inteligente y sensible. Y nos pone como ejemplo algo que muchas veces asociamos con el mal, como es la serpiente. Tiene que ver ahora, Jesús lo va a enfocar de una forma distinta. A ver, miren a las serpientes. Las serpientes no se alocan, ¿verdad? Las serpientes no corren despavoridas, sino que al contrario, ellas se esconden en medio de las rocas, ellas no están expuestas, sino que más bien están acechando. Y cuando están en peligro, en realidad acechan más para ya no ser presas, sino más bien ellos ser los cazadores. Y cuando están cazando su presa, pues de la misma manera tienen la paciencia de esperarle en el momento oportuno es que ataca. Usted no ha visto una serpiente huyendo despavorida, ¿verdad? Sino que más bien la serpiente está lista para atacarse, pero lo hace en el momento indicado. Tiene una habilidad de no exponerse al peligro. Y es lo que está diciéndolos. No se expongan al peligro. O sea, hay que ser prudentes también. Por ejemplo, ahora estamos en tiempo de pandemia todavía. Gracias a Dios estamos mucho mejor que antes. Pero no es que la pandemia ya caducó, no es que ya pasó. El problema es que cuando estábamos en el auge de la pandemia, muchas personas pues simplemente salían sin ningún tipo de consideración, sin ningún tipo de forma de protegerse, y los resultados fueron inmediatos. Muchos se contagiaron, algunos perdieron la vida. Entonces debemos entender eso, no podemos exponernos al peligro así por así, ¿verdad? Entonces, que ser enviados como ovejas en medio del lobo tiene que ver con esta instrucción, pero para poder ser enviados así, debemos entender que hay que ser prudentes como la serpiente, es decir, no se exponga al peligro. Además, no se apresura, la serpiente no es que toma decisiones locas, no son desesperadas, ellas son calculadoras, disciernen,
miden cada paso, es lo que está diciendo. Y con palomas dice sencillos, y la palabra akeraios, y lo que significa es inocentes, inofensivos. Usted ha visto las palomas, ¿verdad? Cuando se acercan a los parques, usted les da de comer y se acercan, vienen y comen. Cuando se acerca, la paloma no le conoce a usted es un extraño para ella, pero les da comida en un parque y ellas se acercan y comen. Y ellas no disciernen las intenciones de esto. A veces por eso terminan fritas en un sartén, ¿verdad? Entonces lo que Jesús está diciendo, que no está diciendo sean prudentes como las palomas, porque ellas no son prudentes en ese sentido. Lo que están diciendo es sean mansas como las palomas. Entonces hay una combinación de cosas. Aunque nosotros podamos dilucidar, discernir todas las intenciones malvadas de alguien contra nosotros, las intenciones del mundo, debemos actuar con prudencia como la serpiente, pero tratarlo con la mansedumbre de una paloma. No hay contradicción en esto. La astucia, la sabiduría, la prudencia y la inteligencia deben ir de la mano también con un bajo orgullo, con ser humildes, con ser mansos. En Romanos 12:17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, porque muchas veces podemos caer en esa tentación, me trataron mal, entonces yo lo voy a hacer peor. No podemos hacer este tipo de cosas. En Juan, pues Jesús también nos explica la manera de evitar esta vulnerabilidad. Dice en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, si somos creyentes capaces de discernir el verdadero propósito que se esconde detrás de una fachada que puede ser atractiva, entonces podemos evitar muchos riesgos, muchos peligros y no dejarnos engañar fácilmente. Pero ¿cómo vamos a discernir con justo juicio? ¿Qué herramientas tenemos para hacerlos? En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia, la Escritura, es la quien nos va a ayudar a discernir las cosas. La Biblia es la que nos dice esto está bien, esto está mal, la que nos ayuda a ver si algo está poniéndonos de pronto en peligro. La palabra de Dios debe ser este método que debemos usar para poder discernir, para poder nosotros juzgar con justo juicio, no juzgar según las apariencias, como dice la Escritura. Y como humanos realmente vemos mucho más las apariencias y olvidamos lo que está escrito en la palabra. En 1 Corintios 14:20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Esto nos dice todo, ¿verdad? En otras palabras, Dios quiere que el creyente tenga la actitud de un niño, pero no la mentalidad de un niño. Es una combinación increíble, tal vez no tan fácil de lograr. Romanos 16:19 dice, quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Esto es lo que complementa la idea de la paloma y la serpiente, ¿verdad? Y hay más instrucciones también. Dice que no saluden a nadie por el camino. ¿Qué quiere decir eso? No está diciendo ser maleducados. Lo que quiere decir es no te distraigas, porque en el contexto judío de la época, un saludo no era como el nuestro, que usted dice, hola Juan, ¿cómo estás? No, en ese momento el saludo era que tenía que invertir tiempo en ello, tenía que ir a la casa, comer, pasar horas allí, etc. Entonces, lo que está diciéndonos es no se distraiga. Pregunta, ¿te estás distrayendo de la misión que Dios te ha dado? ¿O te estás distrayendo de pronto en crecer como un creyente? Si te estás distrayendo, entonces es hora de volver al camino, de volver a la misión. Además también dice, donde ustedes vayan y les den de comer, coman lo que les den de comer. No eran que, mira, si es que si les dan tal cosa de comer, eso no, ¿cómo van a ser posible? No, no. Está hablando de la humildad que debemos tener y de la actitud de ser agradecidos también. Gracias por lo que me das de comer. Simplemente come, es lo que está diciendo. Humildes en aceptar la voluntad de otros hacia usted. Entonces, esto también tiene mucho que ver. A veces los siervos de Dios, cuando ya tienen cierto nombre, son reconocidos o algo, tienen exigencias fuertes. Una vez estuve, en otra ciudad y llegaba alguien de otro lugar que era un evangelista conocido, etcétera, y decía esta persona los requerimientos. Los requerimientos era agua de tal marca, una habitación de tal color, que tiene que ser de esta manera y de esta manera. Eso no tiene nada que ver con predicar el evangelio, ¿verdad? Eso tiene que ver con las ansias humanas de fama, tal vez, y de poder. Pero lo que está diciendo Jesús, lo que les den, acepten. Sean humildes en eso.
Además, para cumplir la misión no hay que sobrecargarnos de manera innecesaria. Versos 10 al 12. Mas en cualquier ciudad donde entréis y nos reciban, saliendo por sus calles decid, aún el polvo de vuestra ciudad se ha pegado a nuestros pies, la sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Esto es una manera de decir, ok, hemos cumplido con predicarte el Evangelio. Ese era nuestro trabajo. Pero si rechazas el Evangelio, entonces eso ya no es mi culpa. Nosotros solo tenemos que enseñar, que predicar. El que hace el trabajo es el Espíritu Santo. Y la apertura que la persona le dé al Espíritu Santo. Esto no es una invitación a ser despectivos con los que rechazan, sino se trata de no dejarnos dañar por nadie. Se trata de autoprotegernos. Jesús nos está dando esto también. Protéjanse, tranquilos. No se desesperen por aquellos que de pronto no quieren. A veces nos dejamos dañar por esas personas. No cargue con los problemas que no le corresponden. Dice, pero es que no logré convencerles, que usted no le va a convencer. El Espíritu Santo es quien nos va a convencer. Y además, la decisión es de la otra persona y eso nos ayuda a nosotros a no tener cargas extras, tanto mental como espiritualmente hablando. Además, hay una advertencia de juicio que ellos saben muy bien. Entonces, versos 13 al 16 dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha de que sentaros en silicio y ceniza, se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Qué estaba hablando aquí? Estas ciudades de Sodoma, de Tiro, de Sidón, eran ciudades notoriamente pecaminosas. Y Jesús dijo que las ciudades que rechazaban su mensaje estarían en más problemas ante Dios que estas. Y luego nombra a Corazín, a Betsaida y a Capernaum. Estas ciudades recibieron mucho, pero se arrepintieron poco. Y esto es también, recuerde que Jesús estuvo en Capernaum viviendo un tiempo. Fue un lugar que las personas de ese lugar pudieron mirar con sus propios ojos muchos de los milagros extraordinarios de Jesús ahí. Jesús fue como un hijo adoptivo para esa ciudad en algunos días, pero las personas aún así no querían arrepentirse. Entonces de eso tienen que ver. Usted va a predicar el Evangelio, pero no es su culpa si la otra persona no lo quiere aceptar. Más bien otra persona está acumulando juicio para sí misma. ¿Cuáles son los resultados de la misión? Verso 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Vinieron contentos, felices. Y además, ¿qué dice la Biblia? Se fueron 70 y vinieron 70. Recuerde que Jesús dijo, los voy a enviar como corderos en medio de lobos. Ninguno tuvo miedo al peligro en ese momento. Y cuando regresaron, vemos que Jesús los guardó a todos. Y eso también es bueno entenderlo, que Jesús nos comisiona para algo, pues Él nos va a guardar, Él va a estar con nosotros todo el tiempo. Y no solo todo el tiempo, especialmente también cuando estamos cumpliendo la misión que nos ha dado. Pusieron en alto el nombre de Jesús. El nombre de Jesús no era una varita mágica, no es que se trata porque digo el nombre de Jesús, entonces las cosas van a pasar. Algunas personas usan el nombre de Jesús de una mala manera, quieren, chantajear a veces, porque le voy a pedir tal cosa, pero se lo pido en el nombre de Jesús, como para que usted por eso tenga la obligación de darle. Y hay tristemente que hay personas que abusan de eso y no es el caso. Estos 70 también entendieron que ellos fueron comisionados. Ellos no tenían autoridad. Ellos venían con la autoridad de alguien más, que es la autoridad de Jesús. Y eso por eso dice, hemos ido en tu nombre, Señor, y en tu nombre los demonios fueron derrotados. Es lo que quiere decir. Entonces, les mando como ovejas en medio de lobos, pero regresan ellos diciendo, Señor, esos lobos fueron derrotados. ¿No le da alegría saber esas cosas? Que de pronto todo el peligro, todas las cosas que pudieron haber salido mal, fueron derrotadas porque fue en el nombre de Jesús. Ir en el nombre de Jesús, como decíamos, no es una varita mágica. Ir en el nombre de Jesús significa que va sujeto a Jesucristo. Y cuando se usa mal el nombre de Jesús, pues también las consecuencias pueden ser malas, ¿verdad? En el libro de Hechos hay una historia donde habían unos exorcistas que no tenían nada que ver con nuestro Dios, pero ellos comenzaron a tratar de
de expulsar demonios. Y un demonio se burló de estos 7 exorcistas que están en el libro de Hechos y fueron humillados. Incluso voy a leerlos rapidito, Hechos 19, 13 al 16. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, o sea, avergonzados, lastimados. Y me encantan las palabras hasta cierto punto, ¿no? Yo sé que los demonios saben quién es Jesús, por eso dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Sé la autoridad que tiene Pablo, sé que Pablo vive sujeto a tu nombre. Ahora, la pregunta es: ¿cómo le conocen a usted? Y no estoy hablando solo de los demonios, estamos hablando de sus compañeros de trabajo, de sus amigos, de compañeros de estudio, de la gente de su barrio, de sus vecinos. ¿Cómo le conocen a usted? Ah, yo conozco a Juanito, es un hombre de Dios. O de pronto: ah, yo le conozco a Pepito, va a la iglesia, pero es un hipócrita, ese hombre hace todo mal afuera. ¿Cuál es el testimonio que está dando? Bueno, en el nombre de Jesús, entonces, se puede vencer al enemigo. Lucas 10:18, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto son palabras de Jesús. Nos está mostrando que el éxito de la misión también radicó en que vencieron al enemigo, porque fueron en el nombre que es sobre todo nombre. Verso 19, he aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Estas palabras cobraron un nuevo sentido para estas personas. Después de regresar de la misión y fueron testigos de que expulsaron demonios y todo esto, ellos ahora podían entender este concepto, ¿ok? Jesús les está dando autoridad, potestad de hollar serpientes y escorpiones. Ahora el sentido de serpientes y escorpiones es distinto. Ahora tiene que ver con cosas que lo pueden dañar. Pero recuerde que antes dijo: pero tampoco vayan a exponerse de manera innecesaria al peligro, ¿verdad? Verso 20. Pero no os regocijéis de lo que los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre están escritos en los cielos, en el famoso libro de la vida. Jesús está diciendo: yo sé que están felices porque vinieron celebrando una gran victoria, pero deben estar más felices porque ustedes son salvos. Ese es el tema. No se trata solo de las victorias terrenales, sino lo que viene después. Es el libro más importante, es la lista más importante. Usted sabe de los famosos VIP, ¿no? Esta es la lista top de los más VIP de todos. ¿Y quiénes la integran? Los vil y los desechados del mundo. Pero la integran aquellos que aman al Señor Jesús. De esto se trata, esa lista VIP. Si usted quiere ser parte de la lista más exclusiva del universo, solo tiene que amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y si usted no está en el libro aún, pues usted puede hacerlo hoy mismo. Puede decidir aceptar al Señor en su vida y hacerlo Señor de su vida. Y no se trata de vivir una vida moral, se trata de vivir una vida en santidad, conforme dice la Escritura. Y para poder vivir una vida en santidad, usted debe ser hijo de Dios, nacer de nuevo. Y para ser hijo de Dios basta con aceptar a Jesús, el sacrificio de Él en la cruz por nosotros. Recuerde que estos exorcistas falsos de Hechos no eran hijos de Dios, conocían a Dios, pero no eran hijos de Dios. Esa es la diferencia. En cambio, usted puede ser un hijo de Dios, y si ya lo es, sabe de que cuenta con estas bendiciones. En Juan 3:18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y si ya creyó, le felicito, pero la siguiente parte es nacer de nuevo. Juan 3:5, respondió Jesús: de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y una vez que ya ha nacido de nuevo, manténgase así. En Apocalipsis 3, versos 3 y 5 dice: acuérdate pues de los que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
Entonces manténgase firme, manténgase en el Evangelio, no se desvíe a la izquierda y a la derecha, y si es que se ha desviado, arrepiéntase y vuelva al redil. Versos 21 al 22, Jesús está feliz por sus siervos, por usted, por mí. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las he revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús no escogió a cualquiera, decíamos hace un rato, ¿verdad? No escogió a los orgullosos para ir a predicar su mensaje. Dice, les ha sido revelado a los niños. No fue dado a los más sabios y entendidos. ¿Por qué? Porque de pronto aquellos que se autoproclama sabio y entendido puede cambiar el mensaje. Puede decir, yo lo voy a hacer mejor. O de pronto si alguien no va con esa determinación de un niño, va a ir con incredulidad, ¿no? ¿Será que funciona? ¿Será que no funciona? Y cosas por el estilo. Entonces Jesús no envió los tipos más carismáticos y sabios según su propia opinión, sino que decidió enviar personas sencillas, porque ellos iban a entender que el mensaje no podía ser cambiado. Ellos podían entender a ser mansos como la paloma y podían entender el ser prudentes como la serpiente, porque se iban a alegrar del trabajo y porque no se iban a llevar la gloria, sino que se la iban a dar a Jesús, porque eso dijeron, Señor, en tu nombre pasaron estas cosas. Este es el carácter de un discípulo de Cristo. Versos 23 al 24, y volviéndose los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Qué está diciendo Jesús? Ustedes tienen una bendición mucho más grande aún que los profetas del Antiguo Testamento. La pregunta es si usted se siente bendecido de esa manera, si usted siente que ahora que tenemos la dicha de la salvación, de creer en Jesús, que tenemos la Biblia de manera completa, tenemos esa gran bendición de que otros quisieron ver lo que nosotros vemos, que otros quisieron vivir de pronto como nosotros vivimos. Pero Jesús está diciendo, ustedes han sido bendecidos en gran manera. Así que, hermanos, simplemente Jesús está buscando obreros, ¿verdad? Pero los obreros deben cumplir ciertas características. Tal vez aquí no está como en ciertos lugares más allá en el Nuevo Testamento, donde ya habla propiamente de la iglesia en las cartas pastorales. Pero estamos hablando del carácter de estas personas, de la forma en que debían ser, de cómo llevar el mensaje y de cómo Jesús les dijo que se debían cuidar. En conclusión, debemos estar dispuestos a aceptar el llamado de Dios, el famoso heme aquí, envíame a mí, no el heme aquí, envíalo a Él. Aprendamos a trabajar en equipo, eso también hemos visto. Seamos astutos y mansos y apliquemos la sabiduría. El éxito de un ministerio está en Jesús, no en nuestras habilidades. Y no se distraiga, siga en su ministerio. Dios se alegra cuando nos ve activos en su reino. Y servir es una bendición, pero debemos estar dispuestos a ser discípulos. O sea, no ponernos nosotros primero, sino poner al Señor primero. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, y perdónanos las veces en que no hemos actuado de una buena manera, Señor. Ayúdanos a ser de esta forma, Padre, pues astutos, mansos también, que podamos ser humildes, llevar el Evangelio, no llevarnos la gloria a nosotros, Señor, a ti, Señor, y poder vencer al enemigo en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias y les bendiga.